un poquitito hablar de la historia clínica. Yo creo que la mayoría de ustedes ya tiene este material y el objetivo es saber utilizarlo porque cada vez que vamos a ir avanzando en semiología médica, ya sea en el 1, en el 2, en semiología quirúrgica, en pediatría, en ginecología, en clínica médica, vamos a utilizar este material, ¿verdad? Esta forma de almacenamiento de datos de nuestros pacientes. En algunos hospitales todavía se sigue haciendo la historia clínica a mano, pero hay otras donde ya se hace de forma digital. Yo creo que gran parte de Brasilia utiliza la historia clínica digital. De igual forma, de una u otra forma en el que se usa, nosotros tenemos que saber manejar bien el contenido de la historia clínica. Por eso es que vamos a tardarnos o vamos a poner un poquitito de énfasis en el correcto llenado de la historia clínica, cuáles son las partes de la historia clínica, porque es importante conocer esto, ¿sí? Es importante saber en séptimo semestre. Nosotros tenemos que estar muy familiarizados con la historia clínica. Es el semestre en el cual nos pone directamente en contacto con este documento, que como todos sabemos es un documento médico, porque tiene toda la parte de los datos del paciente. Es un documento legal, porque si hay algún problema judicial, este es el documento que se utiliza, ¿verdad? Para analizar el caso clínico en cuestión, ¿verdad? Y también sirve para hacer investigaciones, porque dentro de la historia clínica están los datos que muchos de los residentes, de los médicos investigadores, necesitan para hacer publicaciones, para mejorar incluso las proyecciones de qué enfermedades son más prevalentes en un país y qué enfermedades prevalecen menos en un país, ¿sí? Entonces es importante para nosotros que ustedes sepan el buen manejo y el llenado correcto de la historia clínica. Bueno, acá esta historia clínica que se maneja dentro del Ministerio de Salud se hizo prácticamente hace mucho tiempo atrás, en el 2007, por ahí 2008, pero las modificaciones son muy pocas porque la historia clínica cambia muy poco, ¿verdad? Algunas enfermedades a lo mejor se agregaron acá tipo COVID, chikungunya, algunas cosas, pero básicamente en un porcentaje muy alto nosotros utilizamos este documento, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que yo quiero que sepan de la historia clínica? Miren que en este lugar nos dice contenido. En el contenido, yo quiero que vean uno por uno cuáles son los componentes de la historia clínica. Cuando nosotros hablamos de historia clínica en la clase, nosotros dijimos la historia clínica consta de diferentes partes. Las partes de la historia clínica que nosotros debemos saber son primeramente los datos del paciente, la anamnesis, el examen físico, los laboratorios, el diagnóstico semiológico, el diagnóstico definitivo, la epicrisis, ¿verdad? Son componentes, pero sin embargo acá, si se dan cuenta, se despliega, ¿sí? Todos los componentes de la historia clínica bien organizado y bien explicado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en donde dice apertura de la historia clínica, desde la página número 7, prácticamente hasta la número, a ver, hasta la número 18 prácticamente son todos los datos generales del paciente. La historia clínica tenemos que escribir en qué hospital estamos, ahí dice establecimiento de salud, en qué región sanitaria o en qué estado nos encontramos, en qué distrito o ciudad, fecha de ingreso de ese paciente. Es importante colocar el número de documento de identificación del paciente, a menos de que el paciente no tenga, se coloca en la historia clínica que no pone en ese momento su documento de identificación,
Muchas veces vamos a recibir pacientes muy enfermos que viven solos, añosos, que a lo mejor ya no tienen su documentación al día, no está actualizado o perdieron su cédula, su RG, entonces lo ponemos como no porta documento. Si es un paciente gravemente enfermo o llega prácticamente muerto a nuestro hospital, entonces tenemos que convocar a la policía para que identifique ese paciente a través del sistema de identificación que manejan las diferentes las diferentes oficinas de la policía en los diferentes países. Es importante colocar entonces también el nombre y el apellido o los nombres y los apellidos. Es importantísimo debido a que hay muchas homonimias, o sea que a veces puede haber confusiones en el hospital donde todos sabemos que pueden haber equivocaciones y a, por ejemplo, Juan Pérez, que tenía neumonía, se le hace una transfusión a otro Juan Pérez que tenía anemia en otro piso, porque solo se puso Juan Pérez sin cédula y entonces el transfusionista puede llegar a equivocarse. Por eso es que es importante documento de identificación, datos correctos con los apellidos y los nombres del paciente si así lo requiera. La fecha de nacimiento es importante porque no solo en los pacientes adultos, sino más bien en los pacientes en edad pediátrica o los recién nacidos, o los recién nacidos sobre todo, enfatizar en fecha de nacimiento, la hora, ¿sí? La edad al ingreso, la hora en que nació ese pacientito, porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, alguna patología muy grave, ¿verdad? Que hace que estos pacientitos están con vida 2, 3 horas y después ya fallecen. Entonces es importante la fecha y la hora del nacimiento del paciente si es que se conoce. La edad del ingreso es importante, la edad puede ser incluso horas, ¿verdad? La edad puede ser días, meses, años, ¿verdad? El sexo, escribir masculino, femenino, y hay una parte ahí donde dice indefinido, porque hay algunos pacientitos que, por ejemplo, nacen con alguna patología, por decirle un Klinefelter, que tienen muchas veces, vamos a poner así, algunos problemas de identificación, ya que tienen un testículo hipoplásico, etcétera, etcétera, etcétera. El lugar del nacimiento es importante saber para ver de dónde proviene ese paciente. Pasa mucho, por ejemplo, acá en Paraguay, y estoy seguro que en cualquier parte del mundo, pacientes nacen en un estado, en un departamento, pasan en otro departamento o en otro estado, hacen un tratamiento ahí, el paciente va empeorando y después lo mandan a otra ciudad más grande y entonces en esta ciudad muere. Entonces, ¿quién es en dónde se tiene que asentar ese fallecimiento? Generalmente se asienta en el lugar del nacimiento, ¿verdad? Ahí es donde se tiene que ir a abrir, asentar que ya murió esa persona, y entonces en el municipio ya se registra el lugar de nacimiento como el lugar donde se tiene que registrar la muerte de ese paciente en caso de que muera. La nacionalidad es importante porque hay algunas patologías relacionadas con algunos países, hay otras patologías que no se relacionan con otros países. Por ejemplo, un ejemplo nomás, en cuanto a la nacionalidad, la población árabe o los del Islam directamente, que son dos grupos diferentes, ¿verdad? Lo que son del Islam, ellos no consumen carne de cerdo, tienen prohibido por su religión. Entonces es muy raro que un paciente de esto, por ejemplo, tenga un tumor en la cabeza y nosotros sospechamos una infección por cisticercosis, por ejemplo, que es transmitida por carne de cerdo mal cocinada. Entonces, por la nacionalidad, incluso por la etnia, por el grupo étnico, nosotros podemos ir descartando muchas patologías, ¿entendieron? Entonces ven que la historia clínica entonces nos da a nosotros un panorama muy importante para llegar al diagnóstico de nuestro paciente. Si nosotros hacemos bien la historia clínica, preguntamos todo lo que estamos discutiendo el día de hoy, estoy muy seguro
que muy pocas personas se van a equivocar. Muchos médicos, muchos de ustedes no se van a equivocar si preguntan toda esta información que estamos analizando. En relación al estado civil, la misma cosa. Un paciente con, por ejemplo, acá a veces se ve, ¿verdad? Pero hay pacientes que su estado civil, por ejemplo, es soltero y se relaciona con muchas patologías de transmisión sexual, por ejemplo, porque tiene múltiples parejas, por ejemplo. El lugar de residencia prácticamente es lo mismo que el lugar de nacimiento, más o menos, ¿verdad? Muchos de los pacientes nacen en un lugar y mueren en un lugar, pero hay otros que nacen en un lugar, por ejemplo, por decirles, nacen en el Chaco paraguayo, pero están en Encarnación y mueren allá. Entonces, algunas patologías del Chaco paraguayo no son iguales que las que se encuentran en Encarnación, o para hacer un poquito más ejemplificado nuestro análisis, en el lugar de residencia, por ejemplo, algún paciente que vive en Bahía o en Maranhão, que yo creo que es el norte del Brasil, no va a tener las mismas enfermedades que uno que tiene un brasilero que vive en el sur, por ejemplo, porque son patologías diferentes y son ambientes diferentes. El nivel educativo es muy importante porque una mamá que no tiene un buen nivel educativo no le va a poder cuidar adecuadamente a su hijo en cuanto a higiene, en cuanto a controles médicos. Sin embargo, un paciente o una mamá, por ejemplo, que tiene un nivel educativo alto, le va a poder cuidar mejor a sus hijos, le va a llevar a vacunar a su hijo, le va a medicar adecuadamente a su hijo y no va a tener problema para medicarle si es que uno le muestra la dosificación, por ejemplo. Una persona bien preparada va a poder administrarle la cantidad adecuada de medicamentos que el médico le indica. Entonces ven que hay mucho para estudiar de la historia clínica, ¿sí? Un seguro médico es importante saber, siempre es bueno saber si tiene un seguro donde se le puede remitir, porque muchas veces hay algunos hospitales que tienen atención médica limitada y en el seguro del paciente, por ejemplo, si yo le pido una resonancia a un paciente, yo dentro del Ministerio de Salud de mi país no cuento con el resanador en esa región y bueno, y el seguro tiene. Entonces es importante saber si los pacientes pueden usufructuar su seguro médico, ya que para eso también se paga. La situación laboral, de igual forma, un paciente es importante conocer en dónde labora, dónde trabaja. Un paciente que trabaja en ambientes muy cerrados, donde hay mucho humo, por ejemplo, puede llegar a tener muchos problemas de respiración. Un paciente que trabaja, vamos a poner un ejemplo, un paciente que trabaja en un aeropuerto y ellos son los guías de los aviones para estacionarlo, por ejemplo, ellos sufren de un aumento de ruido tan intenso que los decibeles que logra soportar nuestro oído superan el límite normal para esa persona y puede llegar a tener en algún momento algún problema de sordera por su situación laboral, por ejemplo. Por eso que lo vemos a ellos en el aeropuerto utilizando algunos audífonos especiales, pero tanto tiempo expuesto a altos decibeles que emiten las turbinas de los aviones, por ejemplo, pueden llegar a tener una situación laboral, ¿verdad? Difícil, que le dificulte, por ejemplo, seguir trabajando porque su trabajo le produjo alguna enfermedad. Los pacientes que trabajan en el campo, que están todo el tiempo con los pies dentro de la tierra, sufren de problemas de hongos, por ejemplo, en los pies, lesiones a nivel de la piel, ¿sí? Entonces la situación laboral muchas veces se relaciona con algunas patologías que pueden aparecer, ¿sí? Hace poco en el interior del Paraguay se le encontró a un médico muerto en el baño, ¿verdad? Fallecido en el baño con muchos medicamentos controlados, ¿verdad? Que se utilizan en la parte anestésica y que este médico se estaba autoindicando porque él conoce, ¿verdad? Sobre todo él estaba utilizando fentanilo, si no estoy mal. Entonces es un médico que como tiene relación con drogas controladas, él mismo se colocó, se inyectó fentanilo endovenoso y un día amaneció muerto en el baño del hospital. Entonces se dan cuenta que según el perfil laboral de los pacientes, así pueden estar expuestos a diferentes patologías o situaciones relacionadas con
su trabajo. Entonces, vean compañeros, este material yo les facilité prácticamente el primero o segunda clase que nosotros tuvimos y ustedes deben deben manejar los contenidos. El profesor les puede pedir algo relacionado con la historia clínica, por eso es que yo me enfoco, ¿verdad?, en este tema. Si es un menor de edad, es importante anotar la persona responsable del paciente o de la paciente. Ahí yo he tenido pacientes en los hospitales que viven, por ejemplo, en algunos internados donde se hace recuperación de pacientes que vivían en la calle, usan drogas. Entonces ellos muchas veces no tienen padre o no le conocen a sus padres. Entonces siempre hay que anotar el nombre de una persona responsable de estos pacientes, ¿sí? ¿Cómo llegó el paciente al hospital? Si fue trasladado, si lleva si fue trasladado en ambulancia, en avión, en helicóptero. ¿Sí? Nosotros en el Ministerio de Salud del Paraguay hacemos traslados aéreos, sobre todo en los lugares más lejanos o en los lugares donde se necesita evacuación urgente de los pacientes a un hospital de mayor complejidad. La referencia sería quién le envió al paciente, cuáles son los datos que refieren, ¿verdad? Es importante ver si vino con referencia y en qué parte del hospital ingresó, si ingresó por consultorio, si ingresó por la sala de internado, si ingresó por la urgencia. Es importante saber dónde ingresó ese paciente al hospital y cuál es el motivo de ingreso. Acá me quiero enfocar. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es motivo de ingreso? A ver si están conmigo. Motivo de ingreso, ¿alguien me puede decir qué es? Julie, Simone, Josiel, Gisela. Motivo de ingreso, ¿qué sería? La razón por la cual el paciente llega al consultorio. Ajá. ¿Alguien más? Josiel. Motivo de ingreso, porque me causa un poco de duda entre ingreso y el Consulta. otro, y Sí, motivo de consulta. consulta. Porque, o Bueno, sea, yo pensaría que el motivo de ingreso es porque yo como que voy a hacer con que el paciente se quede interno, ¿no? O sea, se quede sí. Así mismo, así mismo. El motivo de ingreso sería el motivo por el cual ese paciente no se va a su casa. eso, ¿Sí? como se va El a quedar motivo por el internado. cual el paciente se tiene que quedar en el hospital. ¿Cuál Eso. sería un motivo de ingreso, por ejemplo, compañeros? ¿Quién me dice? Un motivo de ingreso por el cual ese paciente no se puede ir a la casa. Un ejemplo. Por ejemplo, una infección donde el paciente tiene que recibir antibiótico, por ejemplo, Muy intrahospitalar. bien. Por ejemplo, una infección, una celulitis, por ejemplo. Sí, Vamos a exagerar un poquitito, una celulitis en la cara. Imagínense, un paciente que tiene una infección en la cara no se puede ir a su casa a menos de que él firme y dice, no, yo me voy a mi casa, no quiero quedarme en el hospital y se va. ¿Por qué? Porque una infección en la cara es muy grave, ¿sí? La infección puede entrar por alguna de las ramas de la arteria facial que van hacia la cavidad endocraniana, ¿verdad? A través de la arteria oftálmica, por ejemplo. La arteria oftálmica es una es una rama de la arteria facial que sale desde el cuello, sube por la cara, asciende hacia el ojo y de ahí entra hacia la cavidad craneal, ¿sí? Hacia el cráneo, hacia el cerebro. Un paciente que tiene una infección, como dice Leo, es importante que se quede. Si una infección principalmente en la cara o en el ojo, compañeros, su motivo de ingreso entonces va a ser infección o celulitis en ojo izquierdo, por ejemplo. Sería el motivo de ingreso. Otro motivo de ingreso, por ejemplo, deshidratación. Otro motivo de ingreso, hipotensión. ¿Verdad? Ese no se puede ir a su casa si es que no mejora. Otro motivo de ingreso, por ejemplo, dificultad para respirar o falta marcada de aire, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el motivo de ingreso es el motivo por el cual ese paciente no se va a su casa y se queda en el hospital. ¿Y el motivo de consulta, cuál sería? Ahí sí lo que trajo el paciente a consultar, ¿no? Sí, así mismo, lo que trajo el paciente a consultar. Ahora, ¿cuál sería lo que trajo el paciente a consultar? Podría ser dolor en general. Muy bien, como nosotros estamos ahora viendo la parte
respiratorio y cardiovascular, entonces todos los motivos, los principales motivos de consulta que nosotros vimos en la clase de respiratorio y cardiovascular se aplican acá. O sea que dificultad para respirar, que es la disnea, el motivo de consulta podría ser coloración amarilla de piel y mucosa, podría ser coloración azulada de la piel y las mucosas, podría ser fiebre, ¿sí? Podría ser vómito, podría ser expectoración de sangre por la boca. O sea que esos motivos de consulta muchas veces se vuelven también los motivos de ingreso, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta esas cosas. Después viene antecedentes de la enfermedad actual y antecedentes remotos de la enfermedad actual. Los antecedentes de la enfermedad actual, ¿a qué se refieren? Se refieren al problema por el cual el paciente se fue el día de hoy a consultar contigo, ¿sí? Por ejemplo, antecedentes de la enfermedad actual, vómitos, ¿sí? Vómitos. O antecedente de la enfermedad actual va a ser hablar de vómitos, o hablar de diarrea, o hablar de fiebre, o hablar por la causa principal por la cual el paciente se fue. Entonces, los antecedentes de la enfermedad actual se deben escribir en la historia clínica de forma ordenada y cronológica. ¿Sí? Vamos a ir pasando ahora y le voy a mostrar ya de forma más rápida cómo debe escribirse en donde dice antecedentes de la enfermedad actual. Ahí nosotros tenemos que enfocarnos en por lo menos 3 síntomas o signos que ese paciente tiene, describir cada uno de esos signos o síntomas cronológicamente. Un ejemplo, paciente de 40 años de edad, refiere que es hipertenso, diabético, con tratamiento, acude al hospital porque desde hace 2 días viene presentando dolor abdominal en la región del epigastrio que se irradia en mesogastrio, para lo cual tomó medicamentos analgésicos y no mejoró. Desde el día de ayer al mediodía, el paciente presenta diarrea o deposiciones líquidas, sin sangre, fétidas y en gran volumen. El día de hoy consulta por persistencia de esa diarrea y refiere que tiene náuseas y antes de venir al hospital presenta un vómito. O sea que eso sería los antecedentes de la enfermedad actual. Hablar cronológicamente de los signos o síntomas que ese paciente presenta, desde los signos más antiguos hasta los signos más recientes, más nuevos, ¿sí? Eso es antecedente de la enfermedad actual. Ahora, cada uno de esos síntomas, para que yo pueda explicar de forma ordenada cada uno de esos síntomas o signos, yo los voy a preguntar al paciente con Alicia Fredusa. Si tiene dolor, pregunto con Alicia Fredusa. Si tiene fiebre, con Alicia Fredusa. Si tiene diarrea, con Alicia Fredusa. Voy utilizando según van apareciendo los síntomas, pero tratar de aplicar Alicia Fredusa para todos, ¿sí? Ya varias veces nosotros dijimos Alicia Fredusa, muchas veces no se va a aplicar toda esta neumotécnica en todos los síntomas. Para el dolor, prácticamente Alicia Fredusa se aplica todo, pero para los vómitos, ellos no tienen irradiación, por ejemplo, ¿sí? Los vómitos no tienen irradiación, no tienen intensidad. Entonces, pero Alicia Fredusa nos puede servir como una guía. Entonces, ahí se pone antecedentes de la enfermedad actual, es hablar de la enfermedad nueva del paciente. Antecedentes remotos de la enfermedad actual, que se llama de AREA, antecedentes remotos de la enfermedad actual. ¿Qué es esto? Los antecedentes remotos de la enfermedad actual se refiere a que si este paciente ya tuvo náuseas, vómitos, diarrea y fiebre en otras ocasiones,
Entonces, en antecedentes remotos de la enfermedad actual podemos poner, paciente refiere este mismo episodio hace en 3 ocasiones en un mes, presentando hace 15 días, después hace 10 días y después hace 8 días. Y hoy de nuevo vuelve a presentar. O sea que la área nos dice si esa patología, este cuadro clínico por el cual el paciente consulta hoy, no se repite varias veces ya. Si se repite varias veces ya nos tiene que llamar la atención. ¿Qué es lo que pasa con ese paciente? ¿Sí? Los hábitos son los hábitos fisiológicos, ¿sí? Sería la parte de diuresis, si orina bien o no, catarsis, si se va bien al baño a defecar o no, o si es estreñido. Y después tenemos los hábitos tóxicos, consumo de alcohol, cigarrillo, alguna droga. Entonces eso se anota en hábitos fisiológicos y tóxicos. Si por ahí el paciente tiene algún traumatismo, es un accidente de tránsito, hay que ver la causa externa del traumatismo. No necesariamente es accidente de tránsito. Un traumatismo puede ser perfectamente alguna noxa, algún daño que puede sufrir nuestro cuerpo. Por ejemplo, una quemadura también es una noxa, es un tipo de trauma, no es un trauma, vamos a decir así, cinético, sino más bien es una quemadura, por ejemplo, ¿sí? Una causa externa de traumatismo. Factores de riesgo asociados, si el paciente tiene hipertensión, diabetes, se puede poner ahí. Los antecedentes socioeconómicos es importante verlos para ver si este paciente en qué nivel socioeconómico está. Si es un paciente que puede comprar su medicación, si es un paciente que no tiene para medicarse y tiene una enfermedad grave, evidentemente que tenemos que avisar a servicio social de nuestro hospital para que le asistan. Los antecedentes patológicos personales, acá ya se abre una llave en la cual nosotros tenemos que preguntarle las patologías que tiene, si es hipertenso, qué medicación toma, si no toma medicamentos, desde cuándo no toma, si es diabético, qué medicamentos toma, si son vía oral, si usa insulina, si es un paciente asmático, si usa aerosoles, si usa algún medicamento durante las crisis solamente o usa algún tratamiento intercrisis, si tiene insuficiencia cardíaca, qué medicamento toma. O sea que los antecedentes patológicos, escribirlo y al lado poner el tratamiento. ¿Sí? Es importante porque si el paciente dice que es hipertenso y no está tomando medicamento, entonces es nuestra obligación medicarle a ese paciente. Antecedentes familiares es importante para ver principalmente patologías que se transmiten de forma hereditaria. Por ejemplo, un hipotiroidismo en una madre es muy probable que su hija en un cierto porcentaje pueda llegar a padecer de hipotiroidismo también, ¿sí? Y el familigrama ya sería un diseño, ¿verdad? Un esquema de cómo se configura esa familia, cuántos miembros son. Yo creo que ustedes en medicina familiar ya saben de qué se trata el familigrama. ¿Alguien me puede dar un pequeño repaso de familigrama en un minuto? Si me puede hacer un resumen, por favor, de los que están presentes. Ay. Acá dice Adilson. ¿No está Adilson? Amanda. Hola, doctor, sí estoy. Adilson. Sí. Decime, Adilson. Familigrama. El familigrama es para mostrar la estructura familiar de la persona. Sería esto, de lo que me acuerdo. Bueno, ¿y en qué consiste Babi Machado? Claro, muy importante eso. ¿Qué dice Brena Cuaresma?
Brena está dormida. No, profe, estoy acá. Brena, ¿qué tal? Brena, ¿qué tú entendió de lo que preguntamos? Sí, que sería más de la estructura que del antecedente. ¿Sí? ¿Y cómo se grafica? Porque dice familigrama. Si es familigrama es porque hay, ¿cómo le voy a decir? ¿Hay un diseño ahí o no? Sí, ¿Cómo se grafica? por cuadrado o círculos. ¿Ah? ¿Y quién es cuadrado? ¿Quién es círculo? El cuadrado del hombre, el círculo de la mujer. Bueno, y dentro del cuadrado y del círculo, dentro se escribe el nombre, la edad de ellos, ¿sí? Y después con unas líneas se va uniendo si son una pareja, ¿verdad? Si están casados, se hace línea continua. Si línea normal, ¿verdad? Línea continua, se une el cuadradito con la circunferencia. Eso significa que hay un hombre casado con una mujer que tiene su edad adentro. Y es todo unido de forma continuada. Si a la hora de unir tiene dos rayitas, o sea, donde no se une, eso después vamos a ver, porque vamos a seguir hablando de eso después. Ahí hay una forma para marcar si ellos no están casados, pero están unidos, viven juntos, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, entonces hay forma para graficar. Entonces es importante conocer, ¿verdad? Es importante conocer entonces el familigrama, ¿entendieron? Entonces eso es importantísimo para manejarlo. Y después el esquema de vacunación es importante para algunos, para los pacientitos, principalmente en edad pediátrica, pero el paciente adulto, ¿sí? El anciano, vamos a decir, o todas las personas adultos, principalmente los ancianos, tienen también su esquema de vacunación. La mujer embarazada tiene su esquema de vacunación. El paciente joven, adulto, tiene su esquema de vacunación. Y todos los que están en edad pediátrica deben tener su esquema de vacunación al día. Entonces, esos esquemas de vacunación, cuando ustedes vayan avanzando en la carrera, van a ir aprendiendo en la parte de pediatría, pero en la parte de clínica médica, por ejemplo, deben saber ya, ¿sí? ¿Qué vacuna debería de usar un paciente, por ejemplo, por decirle, un paciente joven de la edad de ustedes, o no necesita vacuna? La antiinfluenza deben ponerse. Hay los estudiantes de medicina que ya van a ir a hacer sus prácticas, deben ponerse la vacuna contra la hepatitis, por ejemplo, la hepatitis B. La vacuna contra el tétanos también, ¿verdad? Antitetánica, se puede colocar también porque todos los años tenemos que poner eso porque nosotros sufrimos de cortes, a veces tenemos heridas, entonces para que no nos agarre el tétanos tenemos que hacer eso. Y en los niños más pequeños, allá sí que el esquema de vacunación es mucho más grande, pero el esquema de vacunación es importante registrarlo en la historia clínica. Bueno, esta primera parte yo quería enfocarme en esto. Yo quiero que ustedes vean los componentes de la historia clínica y lean cada uno qué significa. ¿Qué es lo que vamos a repasar? Gran parte de nuestro examen va a venir sobre estas patologías que vamos a hablar, ¿sí? Entonces quiero que presten atención en algunas cosas, ¿verdad? Como esto ya es un repaso que estamos haciendo, entonces tenemos que escuchar, ¿verdad? Lo más importante que tenemos que hablar de esto, ¿está bien? Bueno, nosotros ya vamos a hacer repaso. Tenemos acá en el capítulo 36, donde están todos estos síndromes y patologías. Síndromes y patologías. Entonces, yo no sé, probablemente se va a reprogramar nuestro examen de hoy para la otra semana. Muy probablemente, no sé todavía cuándo nos van a dar fecha. Pero tienen tiempo para ir a ver el capítulo 36. Ese capítulo 36 tienen que leer de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de atrás para adelante, porque eso al final es el resumen de nuestro primer parcial, ¿sí?
Entonces, ustedes se dan cuenta que hay 7 grandes síndromes que nosotros tenemos que estudiar, y dentro de esos síndromes hay muchas patologías, ¿sí? En la parte de neumología, la especialidad en neumología, se pasan prácticamente 3 años para estudiar las patologías pulmonares y los grandes síndromes pulmonares. Entonces, hay muchas enfermedades de las cuales el doctor, su profesor, les colocó acá los más importantes, los más frecuentes. No digo más importantes, los más frecuentes, pero todo es importante. Entonces, vamos a empezar con síndrome de las vías aéreas. Primeramente, síndrome obstructivo, síndrome infeccioso y bronquiectasias. Los síndromes obstructivos, como nosotros sabemos, abarcan todas las enfermedades en las cuales hay una obstrucción, ¿sí?, al flujo de aire a las vías aéreas. Hay una resistencia al flujo de las vías aéreas, y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a forzar el trabajo de nuestra musculatura pulmonar o musculatura torácica, quiero decir. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de estas patologías obstructivas? Como hay obstrucción, no llega el aire de forma adecuada a los pulmones, entonces vamos a ver que hay pacientes que van a tener dificultad para respirar, van a tener disnea en sus diferentes grados, ¿verdad? Hay disnea grado 1, 2, 3, 4, taquipnea, ¿sí? Taquipnea, que dijimos en varias oportunidades, que es la respiración mayor a 20 por minuto. Los pacientes con obstrucción de las vías aéreas pueden tener tos seca o escasamente productiva. Y como vamos a ver en algunos momentos, hay pacientes que tienen dificultad para respirar así de forma marcada, empiezan a utilizar los músculos accesorios de la respiración, ¿sí? Pueden tener tirajes intercostales, tirajes subcostales, tirajes a nivel del cuello, ¿sí? Tirajes de los músculos del cuello, vamos a tener tirajes prácticamente en toda la musculatura accesoria de la respiración, ¿sí? El músculo más importante de la respiración es el diafragma, y cuando ese diafragma necesita de ayuda, emplea entonces a los músculos respiratorios, incluyendo al músculo de las alas de la nariz, que van a empezar a trabajar con mayor dificultad, tratando de llevar la mayor cantidad de aire a los pulmones, ¿sí? Muchas veces hay prolongación del tiempo expiratorio, o sea que la inspiración es mayor que la expiración, ¿sí? Más o menos la relación es de 1 a 2 prácticamente. La inspiración, cuando se iguala al tiempo de la expiración, o sea, un paciente que inspira y a la hora de expirar tarda mucho más, entonces es un paciente que probablemente esté obstruido. También en las radiografías podemos ver tórax en tonel, costillas horizontalizadas y el diafragma descendido, que no está en su lugar porque ese pulmón tiene dificultad para hacer la movilidad diafragmática. La elasticidad del pulmón, la percusión van a tener, la elasticidad, va a estar disminuida, y la percusión, como va a haber una obstrucción de la salida del aire, es un pulmón bien obstruido, que el aire entra a los pulmones pero no sale, por eso que vemos el tórax en tonel. Entonces ahí vamos a percutir, y cuando percutimos va a haber hipersonoridad. Entonces el profesor le puede preguntar en qué pacientes se escucha hipersonoridad, entonces ya sabemos que es en los pacientes que tienen síndrome obstructivo, como los que tienen tórax en tonel, que sería en un paciente enfisematoso o en un paciente con cuadros de asma de larga data, ¿sí? Entonces es importante para ustedes leer esto que vemos acá. Si la obstrucción se trata de un cuadro de crisis asmática, probablemente la auscultación van a auscultar sibilancias o roncus en caso de haber secreciones que el paciente no pueda expectorar o le cuesta respirar. Bueno, en relación a enfermedades específicas, hay enfermedades obstructivas de la vía superior que son agudas o crónicas, ¿sí? Las agudas se ven principalmente en los niños, se relacionan con inflamación de la glotis, que se llama, de la epiglotis, que se llama epiglotitis,
de la laringe con la tráquea, laringotraqueitis. Muchas veces cuando hay un edema angioneurítico, ¿verdad? También puede haber obstrucción de la vía aérea, sobre todo cuando hay una reacción alérgica, inhalación de tóxicos, cuando hay enfermedades con obstrucción de la vía aérea de forma crónica, vamos a pensar en neoplasias, en cicatrices en los pulmones por enfisema, por fibrosis pulmonar, en las infecciones crónicas como la tuberculosis, ¿sí? Un bocio que esté comprimiendo la parte del cuello también puede dar un síndrome obstructivo de la vía aérea de forma crónica, los pacientes que tienen apnea del sueño y un tumor de la tráquea que se llama traqueomalacia que va también a actuar como un cuadro obstructivo sobre la vía aérea. El asma bronquial es uno de los ejemplos típicos en los cuales vamos a ver que va a haber infiltración de bronquios por varias células. A nivel de los bronquios va a haber inflamación, en la cual vamos a ver presencia de eosinófilos, linfocitos T y los mastocitos, que son los mismos que se elevan en el hemograma cuando hay cuadros de alergia. Un cuadro asmático con crisis, ¿verdad? Un cuadro de crisis asmática puede cursar con hiperreactividad bronquial, o sea, los bronquios tienen una hiperproducción de secreciones, lo cual obstruye la vía aérea y de ahí que vienen las sibilancias, ¿sí? Puede haber disnea sibilante, tos con expectoración, puede haber sensación de opresión en el tórax, ¿sí? Y cuando es un síndrome obstructivo por asma bronquial, ese cuadro mejora con la indicación de medicamentos broncodilatadores, ¿sí? Los broncodilatadores pueden venir en forma de aerosoles, pueden venir incluso en forma de inyectable. Hay broncodilatadores que vienen en forma de jarabe también. Ustedes deben saber ya los nombres. Bueno, el asma, como vimos la otra vez, tiene 4 etapas. La etapa 1 es la menos fuerte. La etapa 4 se llama de persistente severa. Es la etapa más grave en el cual estos pacientes generalmente cuando ya no mejoran se deben internar para que no tengan ninguna complicación en su casa. Porque todos los pacientes que son asmáticos por la dificultad para respirar pueden llegar a tener un paro respiratorio y son los que más se internan en las unidades de terapia intensiva. Hay algo que se llama en medicina que la terapia intensiva está hecho para los asmáticos. Entonces hay que tener en cuenta que si yo tengo un asmático con una crisis enfrente mío, yo no debo menoscabar el cuadro de ese paciente cuando está en crisis. La EPOC, sin embargo, todos sabemos, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Es irreversible, puede estar relacionado con alguna bronquitis crónica, enfisema pulmonar. Ellos producen este cuadro de EPOC. La principal causa es el fumar, ¿verdad? El cigarrillo, pero también ahora estamos viendo que hay muchos pacientes que fuman los vapor, que también eso puede llegar a producir EPOC en algún momento, incluso algunas publicaciones dicen que vapear, como dicen ahora los jóvenes, es mucho más peligroso que fumar un cigarrillo. El déficit el protector pulmonar llamado de déficit de alfa-1 antitripsina también puede producir EPOC, ya que este factor protector cuando falta en el cuerpo a nivel de las células pulmonares, ¿sí? De los neumocitos, puede producir un pulmón que se obstruye ya que no existe tanto la expansión del pulmón de forma adecuada. El pulmón no se expande adecuadamente. En relación a esta enfermedad de la EPOC, ustedes deben saber qué estudio tenemos que pedir. En primer lugar, pedimos una radiografía de tórax, espirometría, tomografía. Si nosotros sospechamos una EPOC infectada con alguna bacteria, entonces ahí le pedimos su hemograma, su PCR, o sea, toda la parte de la analítica
o de la parte laboratorial. También se puede pedir una espirometría para ver la capacidad pulmonar de esos pacientes. Bueno, en relación al síndrome de las vías aéreas, pero relacionado con los cuadros infecciosos, vamos a tener en primer lugar la traqueobronquitis, que es un proceso que incluye varios procesos otra vez, ¿verdad? La traqueobronquitis tiene relación con infecciones de la nasofaringe, puede haber infecciones a nivel del bronquio, de los alveolos, del parénquima pulmonar. Es un cuadro producido por virus, se produce tos con expectoración, generalmente una expectoración blanquecina. Las traqueobronquitis agudas generalmente tienen una base alérgica, todo empieza primero por una rinitis, después una faringitis y luego puede aparecer un poquitito de fiebre, pero fiebre de bajo grado. El paciente con traqueobronquitis puede presentar decaimiento, sudoración, dolor torácico, dolor retroesternal, y en los cuadros de traqueobronquitis prácticamente en el examen físico vamos a tener muy pocos datos porque se puede confundir con alguna otra patología como una bronquitis, una traqueobronquitis como tal, no tiene un cuadro clínico específico, ¿sí? Entonces los datos que vamos a obtener muchas veces son muy pobres, ¿sí? Sin embargo, la auscultación podemos escuchar roncus, que es como roncar, ¿verdad? Cuando pone el estetoscopio sobre los pulmones, el paciente cuando respira es como que estuviera roncando dentro de su pulmón, ¿sí? Hace como un ruido de roncar, ¿sí? Así respira, como roncar, ¿verdad? Pero no es que él ronca realmente, está despierto, pero roncus nosotros le llamamos ese ruido cuando el paciente tiene obstrucción prácticamente de la vía aérea. Podemos escuchar sibilancias, estertores crepitantes principalmente cuando hay secreciones en los bronquios. La bronquitis crónica, ¿sí? La bronquitis crónica, lo que vimos acá era una bronquitis aguda, sin embargo la bronquitis crónica puede aparecer en el contexto de una EPOC, o sea que una EPOC ya está, el paciente muchas veces tiene EPOC y después tiene una bronquitis crónica. Entonces, ¿qué significa esto? Que la bronquitis crónica puede ser un cuadro que exacerbe de nuevo a una EPOC. O sea, que ella puede empeorar los cuadros de EPOC que ya tiene el paciente. Aumenta entonces la disnea, aumenta la tos con secreciones, aumenta en mucho mayor grado las obstrucciones de las vías aéreas. Desde el punto de vista de los rayos X de un paciente con EPOC y un paciente con bronquitis crónica reagudizada, tiene que haber una infección grande para que se note, porque si no, muy pocos cambios vamos a ver en la radiografía. Y si aparece fiebre, va a ser fiebre ocasionalmente. Bueno, en relación al síndrome de la vía aérea, la bronquiectasia, lo que vamos a ver es que, como todos sabemos, las bronquiectasias son dilataciones crónicas de los bronquios, del árbol bronquial, y es irreversible porque daña tanto la musculatura y a la vez la elasticidad de los bronquios, ¿sí? De la pared bronquial. Las bronquiectasias son caracterizadas tanto en la radiografía, pero principalmente en la tomografía, por este signo famoso del signo del anillo de sello o signo del anillo de perla, donde el bronquio, miren acá, el bronquio es el anillo y la perla es la arteria que se corta en un corte axial o transversal. Bueno, síndromes parenquimatosos son otros síndromes de los 7 que vamos a ver. El síndrome de condensación es el primero, el intersticial el segundo y el cavitario el tercero. Entonces, el de condensación, cuando hablamos de síndrome de condensación, el típico ejemplo es la neumonía, ¿sí? Como en primer lugar. Síndrome de condensación, el segundo ejemplo en orden va a ser la atelectasia. Por eso que la atelectasia, nosotros, por la clínica del paciente, la vamos a ir descartando, ¿sí? Sin embargo, una neumonía tiene los cuadros de tos con expectoración amarillenta, verdosa, puede tener disnea, puede tener dolor a la respiración, que se llama dolor en punta de costado. Entonces puede haber fiebre. Sin embargo, en la atelectasia prácticamente es un cuadro casi siempre agudo, que no se relaciona con fiebre en su momento, ¿verdad? Y el paciente sufre de un cuadro
agudo de disnea, tos, pero generalmente sin fiebre y el paciente no está infectado cuando hay atelectasia, generalmente. Bueno, en el síndrome de condensación, eso dijimos, otras causas, aparte de la neumonía, va a tener tumores, hemorragias dentro de los alvéolos, edema pulmonar y atelectasia. Todos ellos se pueden confundir con una neumonía. La atelectasia, como todos nosotros sabemos, es la disminución de la expansibilidad de un pulmón por obstrucción, ¿sí? Como muchos de nosotros decimos, es el colapso de una parte del pulmón o de todo el pulmón, dependiendo de dónde esté la obstrucción. La etiología de la atelectasia generalmente se relaciona con tumores de los bronquios, de cuerpos extraños, de secreciones espesas que obstruyen algún bronquio de pequeño calibre o de gran calibre, de mediano calibre. Puede haber obstrucciones o producción de atelectasia por coágulos grandes, ¿sí? Y entonces, cuando esta atelectasia es demasiado grande, ¿sí? Puede haber atelectasia por un neumotórax también o por un derrame pleural, pero ya es un poquitito más, hay que ver la causa, ¿verdad? Puede haber cicatrices, ¿sí? Fibrosis en los pulmones y en los bronquios que pueden, podemos decir así, producir una atelectasia porque estas mismas fibrosis, mismas cicatrices obstruyen de igual forma muchas veces el paso del aire hasta el pulmón, ya que los bronquios o bronquios de menor calibre muchas veces tienen cicatrices internas. La compresión extrínseca puede ser por un diafragma elevado, por distensión abdominal o por un tumor que comprime cualquiera de los bronquios en los diferentes calibres de los bronquios desde afuera. Un tumor, por ejemplo, en el mediastino, ¿sí? Un cáncer, vamos a poner una leucemia, un Hodgkin, puede producir un ganglio de gran tamaño que obstruya, por ejemplo, uno de los bronquios y a su vez produzca un pulmón atelectasiado. Entonces, ¿hay compresión extrínseca? Sí, puede haber compresión extrínseca en la atelectasia. Entonces, acá vemos una atelectasia, un pulmón atelectasiado en este ejemplo, y acá vemos una tomografía también con un pulmón atelectasiado, ¿sí? Bueno, las manifestaciones clínicas del síndrome de condensación en general, ¿sí? Ya incluye neumonía, atelectasia, tumores, derrame pleural, todo lo que nosotros hablamos. Entonces, las manifestaciones en general son disnea, puede haber fiebre en la neumonía, dolor torácico, tos con expectoración, como ya hablamos. Puede haber lo que se llama facies neumónica. ¿Qué es la facies neumónica? Es una cara del paciente de forma rojiza y puede tener herpes labial, ¿verdad? Con el cuadro de neumonía. Puede tener dolor a nivel de la espalda, de la escápula. A ese dolor se le llama omalgia, ¿sí? Importante que le pongan atención a esto porque el profesor les puede preguntar qué es la omalgia, ¿sí? Bueno, esa omalgia, ¿sí?, que puede tener el paciente también puede confundirse, como dijimos, ¿verdad? Esa omalgia puede producirse no por una neumonía, pero puede ser producida por un tumor como el tumor de Pancoas Tobías, que varias veces ya lo vimos, que es un tumor que aparece a nivel del vértice del pulmón y puede doler, y es un tumor característico, es un cáncer del vértice del pulmón que se llama tumor de Pancoas Tobías. Ese también puede confundirse con una neumonía, pero sin embargo, con la anamnesis que nosotros vimos que tenemos que preguntar en nuestra historia clínica, vamos a llegar al diagnóstico con estos pacientes. Las manifestaciones clínicas de la atelectasia: hay retracción de un hemitórax. A la hora de palpación, el hemitórax no va a tener una buena expansibilidad. Puede haber reducción de la ventilación de esa área comprometida por la obstrucción, ¿sí? Disminución de la expansión de los pulmones, disminución de las vibraciones vocales, ¿sí? Porque en la atelectasia, por ejemplo,
no va a haber más pulmón, vamos a decir un pulmón sano que transmita las vibraciones de las voces, de la voz, y entonces las vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas en la atelectasia. Sobre una atelectasia, sobre una neumonía, sobre un tumor, en el síndrome de condensación vamos a escuchar matidez a la percusión y hay poca o casi nula, no vamos a escuchar el murmullo vesicular a la auscultación, ¿sí? Y cuando hay una compresión extrínseca de uno de los bronquios a la hora de que el aire pase dentro del bronquio con la respiración, puede haber un soplo que se llama soplo tubario, ¿sí? Y la pectoriloquia áfona o la voz anfórica es la voz que se puede escuchar, pero de forma muy disminuida y casi imperceptible. Incluso muchas veces no se distinguen las palabras que dice el paciente cuando tenemos el estetoscopio sobre los pulmones, ¿sí? Entonces, la atelectasia puede cursar con derrame pleural también para tener en cuenta. Ahí tenemos un derrame con atelectasia, que es el ejemplo anterior también. En relación a los síndromes parenquimatosos pulmonares, ya dejamos el síndrome de condensación, venimos al síndrome intersticial. El síndrome intersticial también afecta al parénquima. Entonces, ¿qué es el intersticio? Como dijimos, prácticamente los alveolos y las vías aéreas más pequeñas. ¿Cuáles son las patologías que empeoran o son las etiologías que causan síndrome intersticial? Vamos a ver la exposición a agentes inorgánicos, que varias veces lo hablamos en clase, como la silicosis, exposición a proteínas provenientes de esas o plumas de aves, ¿sí? Muchas veces podemos ver fibrosis sin causa, muchas veces podemos ver fibrosis o síndrome intersticial por medicamentos, principalmente los antiarrítmicos como la amiodarona o los quimioterápicos, y estos son los medicamentos que pueden producir un síndrome intersticial, una inflamación, ¿sí?, del intersticio pulmonar. ¿Qué es el intersticio? Escúchenlo bien, son los espacios más pequeños que tiene el pulmón. Incluye alveolos y las vías aéreas más pequeñas. Eso es lo que tienen que entender de este slide. ¿Qué es el síndrome intersticial? Es todo aquel síndrome que afecta los espacios más pequeños, las áreas alveolares más pequeñas dentro de los pulmones, cuyas etiologías les cité hace poco. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Puede haber disnea, ¿sí? Esa disnea es progresiva, ¿sí? Un paciente que está expuesto a estas proteínas de aves, por ejemplo, por mucho tiempo, cada vez va a estar teniendo disnea progresiva, una disnea que avanza y avanza con el tiempo, con los días, con los meses, con los años, y está expuesto a un trabajo que muchos de nosotros vamos a tener, sobre todo si nuestra área de influencia como médicos va a ser en un lugar donde hay muchas granjas. Muchos de nuestros pacientes que viven en el campo pueden tener este cuadro. Entonces, si llegan ellos y viven o trabajan en una granja, hay que sospechar síndrome intersticial. Entonces, puede haber ortopnea, puede haber tos generalmente seca, ya que no hay procesos infecciosos grandes. Puede haber dedillo en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, el tórax a la palpación, a la percusión, muy pocos datos vamos a ver. Sin embargo, en los exámenes complementarios ya vamos a ir sospechando un síndrome intersticial, principalmente a la hora de hacer una radiografía de tórax o, mejor, una tomografía de tórax con múltiples cortes, gases arteriales si nuestro paciente está con una disnea marcada, pruebas de función pulmonar. Síndrome cavitario, vamos a terminar eso y vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos, 15 minutos, después volvemos para no quedar aburrida la clase, ¿sí? Yo creo que para las 11 de la mañana por ahí vamos a ir terminando nuestro repaso de hoy para que ustedes puedan ir a estudiar y vamos a ver qué fecha nos pueden dar a nosotros para hacer el examen.
yo quiero que ustedes estén atentos a la fecha del examen, porque yo no sé si nos pueden dar cualquier otro día de la semana o el otro miércoles. Eso yo no sé. Va a depender de nuestras autoridades a ver qué es lo que ellos deciden en relación a nuestro primer examen parcial. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, ¿No? para mí que no. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Sí, Bueno, muy bien. Entonces continuamos con síndrome cavitario, un poquitito más y después tomamos un cafecito o lo que quieran y después volvemos a la clase. Bueno, síndrome cavitario, como todos sabemos, ¿verdad? Se relaciona a las cavidades que aparecen dentro del parénquima pulmonar, ¿sí? Generalmente hablar de síndrome cavitario ya nos conduce directamente a la tuberculosis pulmonar, pero todos nosotros sabemos que el síndrome cavitario no solo es tuberculosis, también hay síndrome cavitario por procesos infecciosos, síndromes cavitarios por procesos neoplásicos y síndromes cavitarios por tuberculosis pulmonar. Acá vemos un síndrome cavitario, eso es lo único que yo quiero que sepan, ¿verdad? Las causas principales, pero tienen que ir a ver en el libro. Imagínense síndrome cavitario ahí en el libro, todo un capítulo. Y acá lo que yo quiero que sepan es qué es el síndrome cavitario, ¿sí? Se considera un volumen mayor de 3 centímetros de diámetro cuando se considera ya una cavidad. Generalmente esta cavidad tiene que estar en la superficie, o sea que tendría que estar más pegado acá, no tan cerca del corazón, sino más bien en la superficie y en los vértices. Generalmente, si se relaciona principalmente con una tuberculosis, debe ser en el vértice en la gran cantidad de pacientes.